Cuando se comenzó a investigar sobre las políticas de educación inclusiva, nunca se imaginó el profundo camino evolutivo que se descubriría. Como educadores y defensores de los derechos humanos, hemos visto de primera mano cómo las transformaciones conceptuales y normativas han impactado la vida de estudiantes diversos durante las últimas 5 décadas. Este recorrido histórico nace de la inquietud personal por pretender cómo se ha llegado hasta donde estamos hoy en día en materia de inclusión educativa. Las conversaciones con colegas que vinieron las primeras etapas de la evolución, sumadas a las propias experiencias en aulas diversas, nos han permitido comprender que cada paso, por pequeño que pareciera, en su momento ha sido fundamental. Esta cronología representa no solo fechas y documentos oficiales, sino historias humanas de lucha, resistencia y esperanza. Desde los enfoques asistenciales de los años 70 hasta la perspectiva integral de derechos que defendemos hoy. Cada etapa refleja cómo nuestra sociedad ha ido madurando en su comprensión de la diversidad y la equidad. A través de este recuento no solo buscamos compartir con ustedes datos históricos, sino también la transformación de mentalidades que han permitido que hoy podamos hablar de inclusión como un derecho inalienable y no como una concesión caritativa. En los años 70 y 80, a nivel mundial, la inclusión comenzaba tímidamente con experimentos de adaptación social. Sin embargo, en Colombia la visión era muy distinta. Asistencialismo y segregación era la norma, con la educación de personas con particularidades funcionales realizándose en un entorno completamente separado. Paralelamente, en 1971, la ONU emitió un manifiesto sobre garantías fundamentales para personas con alteraciones cognitivas. Este documento marcó el surgimiento de los primeros esquemas jurídicos a nivel global, buscando garantizar el acceso a la formación para poblaciones con diversa formación de funcionamientos intelectuales. Desestabilización energética mundial, 1973. Aunque esta crisis fue de naturaleza económica, su impacto fue profundo en los sistemas educativos, sobre todo en los programas que estaban empezando a abrir espacio para la población marginada. Muchos países tuvieron que recortar presupuestos y los más afectados fueron precisamente los programas nuevos, como los que buscan integrar a las personas con discapacidades al sistema educativo. También en 1975, el primer encuentro internacional sobre el derecho femenino en México expandió la idea de inclusión, llevándola más allá de las condiciones funcionales diferenciales. En 1975, la ONU emitió el Manifiesto sobre Garantías Fundamentales para Personas con Restricciones Físicas. Este mismo año, en Estados Unidos, surgió el Acta para la Educación de Infantes con Condiciones Diferenciales, garantizando instrucciones públicas gratuitas y adecuadas. En 1976 se formó el aparato institucional para la habilitación funcional, una estructura que experimentó una modificación importante en 1981 con la Ordenanza Administrativa 2358. En 1978 surgieron mecanismos para la participación comunitaria de personas con restricciones previamente. En 1976, la disposición legislativa 20 ya había promovido estrategias para la inclusión de sujetos con limitación física o mental. En la etapa de 1980 y 1990 ya es una etapa de transición. Para el contexto mundial se iniciaron tendencias hacia la incorporación académica. Aparecieron cuestionamientos iniciales a los sistemas agregados, aunque permaneció dominante la visión clínico-rehabilitadora. Para nuestro país, Colombia, surgieron las primeras conceptualizaciones sobre garantías educativas para personas con capacidades diferenciales, aunque bajo perspectivas médicas convencionales. En 1981, la ONU, mediante la Declaración del Periodo Internacional dedicado a personas con capacidades diferenciales, da visibilidad a la realidad de este sector poblacional. En 1982, la ONU lanza la Estrategia Global para Personas con Capacidades Diferenciales.
Aquí se realizan ajustes formativos tanto europeos como latinoamericanos orientados hacia la participación académica de estudiantes diversos. En 1983, la OIT lanza el Protocolo sobre Rehabilitación Laboral y Ocupación para Personas con Capacidades Diferenciales, donde dan directrices europeas sobre oportunidades laborales equitativas que modifican las estrategias formativas. En Colombia, en 1986, nace el Programa Institucional para la Habilitación Funcional. Es de disposición ministerial 2082 sobre atención académica para individuos con particularidades funcionales. En 1988 nace el Sistema Nacional de Pedagogía Diferencial. Es una ordenanza ejecutiva del 2082 nacida en 1986 que determinó protocolos para la formación de personas con condiciones especiales. En 1989 culmina la división alemana, simbolizando reconfiguraciones sociopolíticas con impacto en planteamientos inclusivos globales. En el año 1990 al año 2000 se desarrolla una etapa de evolución conceptual. En cuanto al contexto mundial, se origina una metamorfosis desde el modelo de incorporación hacia la verdadera inclusión. La heterogeneidad comenzó a considerarse valiosa, reconociendo la necesidad de reestructurar sistemáticamente los entornos educativos. En el panorama en Colombia se crean algunos avances hacia el reconocimiento de las necesidades pedagógicas particulares y la participación académica. En 1990 se realiza la Cumbre Internacional sobre el Acceso Universal a la Educación. En este evento se realizan algunos ajustes formativos en múltiples territorios que buscaban asegurar un alcance universal de la educación elemental. Posteriormente, en 1991, con la Constitución Nacional de Colombia, se establece un amparo especial para la población con capacidades diferenciales. En 1994, la UNESCO elabora un documento de Salamanca sobre requerimientos educativos específicos. En este documento se encuentra la aplicación de protocolos de participación académica en más de 80 naciones firmantes. En 1994 se realizó la Cumbre Internacional sobre requerimientos educativos específicos. Este fue un momento crucial para la educación inclusiva global. La Cumbre de Salamanca de 1994 consolidó la educación inclusiva como un derecho universal, instando a los gobiernos a adaptar sus sistemas educativos para acoger a todos los estudiantes independientemente de sus necesidades. En este mismo año, la Disposición 115/1994, o Estatuto General de Educación de Colombia, en concordancia con la Constitución de 1991, incorporó la obligación del Estado de garantizar la atención formativa integral para las personas con capacidades diversas, buscando su plena inclusión y desarrollo. En el año 1997 se crea el Plan Nacional para la Participación Social de Personas con Capacidades Diferenciales, mediante la Ordenanza Ejecutiva 2082 de 1996, que definió lineamientos para la atención formativa de estudiantes con capacidades excepcionales o particulares. En la etapa de consolidación del 2000 al 2010, hablando del contexto mundial, podemos decir que entre el 2000 y el 2010 la inclusión educativa se fortaleció y amplió, abarcando aspectos como género, etnicidad, economía. Colombia durante los años 2000 podemos decir que avanzó en inclusión, pasando de un enfoque asistencialista a uno basado en derechos humanos. Se implementaron planes gubernamentales para mejorar el apoyo a personas con capacidades diversas, con leyes claves que fortalecieron estructuras educativas y de discapacidad. La ONU, por ejemplo, impulsó los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000, fomentando programas de educación inclusiva. Plan colombiano para personas con discapacidades diferenciales del 2002 al 2006. Esto dio pie a la Ordenanza 366 del 2009, que organizó el aparato de apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidades diversas. Plan Gubernamental para la Discapacidad, documento COMPES 2004. Este dio pie a la Disposición 1145 del 2007, que estructuró el apartado nacional para la discapacidad. En el 2006, promovió un acuerdo internacional para garantizar derechos a personas con capacidades diferentes, lo que llevó a cambios legales en más de 170 países. Fue una década clave
para consolidar la educación como un derecho accesible para todos. En el 2008 ocurre la depresión económica internacional, trayendo consigo efectos adversos en el financiamiento de iniciativas inclusivas de manera global. Etapa contemporánea en el decenio del 2010 al 2020. Teniendo en cuenta el contexto mundial, podemos decir que la inclusión se convirtió en un derecho fundamental que no se puede negociar. Antes se veía como de forma más limitada, pero ahora se entiende que la exclusión tiene muchas causas y que cada persona necesita apoyo específico. Los gobiernos han tomado medidas importantes para garantizar la educación inclusiva. Con respecto al panorama en Colombia, podemos decir que Colombia ha reforzado la educación inclusiva como base de la equidad social. En el 2013, por ejemplo, el gobierno lanzó el Plan Colombiano de Educación Inclusiva, respaldado por la Ley Estatutaria 1618. Esta garantizó derechos para personas con capacidades diferentes. Movimientos sociales como Me Too y Black Lives Matter han influido en la percepción global de la inclusión, resaltando la importancia de la equidad en distintos ámbitos. En 2015, la ONU estableció metas para el desarrollo sostenible y uno de los objetivos fue lograr una educación justa para todos. Como resultado, muchos países adaptaron sus sistemas educativos para alinearse con ese propósito. Para reforzar este compromiso, la UNESCO creó el Acuerdo y Protocolo de Edición en el 2015, lo que llevó a políticas que aseguran 12 años de educación gratuita y accesible para todos. Y en el 2017, el Marco Nacional de Educación Inclusiva y la Ordenanza 1421 organizaron la atención educativa con principios de inclusión. Podemos decir que hoy en día la inclusión es reconocida como un derecho esencial para todos. En el mundo, los gobiernos han ajustado sus sistemas educativos para garantizar el acceso equitativo a la educación, promovido por la ONU y la UNESCO. En Colombia, se han desarrollado leyes y programas para asegurar que las personas con capacidades diferentes reciban educación adecuada.